Víctor había pasado 6 años convenciéndose de que el pasado quedaba atrás, hasta que vio el relicario. Un pequeño corazón de plata que brillaba bajo la luz menguante del sol, colgando del cuello de una niña de cabello dorado y ojos azules familiares. Su mundo se tambaleó cuando la realización lo golpeó de lleno. Conocía ese relicario porque, años atrás, había regalado uno exactamente igual a María. Víctor Ortega había pasado los últimos 6 años convenciéndose de que la vida que había construido era suficiente. Su empresa prosperaba. Su riqueza seguía creciendo y tenía todo lo que un hombre podía desear, excepto lo único que nunca se había permitido admitir que necesitaba. Se había enterrado en el trabajo, en el éxito, en el control. Era más fácil así. Le impedía pensar en el pasado, en lo que había perdido, en la mujer que había desaparecido de su vida sin una sola palabra. Esa tarde, tras otro largo día en la oficina, decidió dar un paseo por el parque cerca de su ático. Rara vez hacía cosas como esa, pero había algo en la quietud del atardecer, en el sonido de las risas lejanas y el susurro de las hojas, que lo hizo aminorar el paso. No sabía por qué, pero, por primera vez en años, se permitió respirar. Fue entonces cuando las vio. Dos niñas jugaban cerca de la fuente, su cabello rubio atrapando la luz dorada del sol poniente. Se movían en perfecta sincronía mientras reían y giraban con sus vestidos. Víctor no era alguien que notara a los niños, pero algo en ellas lo hizo detenerse. Había algo familiar en la forma en que se movían, en la manera en que sus brillantes ojos azules resplandecían cuando sonreían. Entonces, una de ellas se giró hacia él y lo vio. Un relicario plateado en forma de corazón colgaba de su cuello, destellando con la luz del crepúsculo. Todo su cuerpo se tensó. Conocía ese relicario. Años atrás, le había dado uno idéntico a María. Había sido un regalo simple, un pequeño símbolo de su afecto, pero ella lo había atesorado. Lo llevaba cada día. Su corazón martilleaba en su pecho mientras daba un paso adelante sin darse cuenta. Las niñas no lo habían notado, demasiado absortas en su juego. Pero entonces, una voz femenina las llamó desde un banco cercano. Marta, Alicia, es hora de irnos. Víctor giró hacia la voz y sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Sentada en el banco, observando a las niñas con ojos cautelosos, estaba María. Se veía diferente. Su largo cabello ahora era más corto, su rostro un poco más cansado. Pero no cabía duda. Era ella. Estaba ahí, viva, y con ella, dos niñas que se veían exactamente como él. El mundo a su alrededor se volvió borroso. 6 años. 6 años de silencio, de creer que había desaparecido, de intentar seguir adelante. Y ahora estaba ahí, a unos pocos metros de distancia, con dos hijas que tenían sus ojos, su cabello dorado. Su mente se llenó de preguntas, de incredulidad, de ira. Ella nunca le había dicho. Nunca le había dado la oportunidad de saber. María debió sentir su mirada porque levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, todo lo demás desapareció. El choque cruzó el rostro de María, seguido de algo más. Miedo. Duda. Culpa. Ella sabía. Sabía que la había visto. Sabía que no había escapatoria. Víctor dio otro paso adelante, con las manos apretadas a los costados, su corazón retumbando como un tambor de guerra en su pecho. María, dijo, con la voz baja, controlada, pero cargada con la tormenta que rugía dentro de él. Por un largo momento, ella no se movió. Luego, casi en un susurro, dijo, Víctor. Su nombre en sus labios, después de tantos años, hizo que una oleada de emociones lo atravesara. Dolor, ira, deseo. Las niñas se volvieron hacia su madre, confundidas por la repentina tensión en el aire. Y, de repente, todo cambió. Víctor había pasado 6 años creyendo que estaba solo. Pero no lo estaba. No más. María parecía querer huir. Víctor lo veía en la manera en que sus dedos se crispaban, en la ligera pausa de su respiración. Pero no se movió. Solo se quedó allí, aferrándose al borde del banco como si fuera lo único que la mantenía en pie. Víctor avanzó otro paso, sin apartar los ojos de los suyos. Las emociones dentro de él eran imposibles de contener. Ira, desconcierto, incredulidad. Pero, debajo de todo eso,
Algo más. Algo más profundo. Traición. Durante 6 años, había vivido su vida creyendo que María se había ido, que lo que habían compartido alguna vez había terminado. Al principio, la había buscado, desesperado por una explicación. Pero, con el tiempo, se obligó a detenerse. Se convenció a sí mismo de que ella se había marchado porque quería, que había elegido desaparecer de su mundo. Y ahora estaba ahí, parado frente a 2 niñas que se parecían a él. Y comprendió la verdad. Ella no solo se había ido, se había llevado algo con ella. Mamá, dijo una de las niñas. Marta, si había oído bien, mirando a María con inocente confusión. ¿Quién es él? María tragó con dificultad, sus ojos saltando entre Víctor y sus hijas. Su voz tembló ligeramente y luego dejó escapar un lento suspiro. Él es un viejo amigo. Las palabras lo atravesaron como una cuchilla. ¿Un viejo amigo? ¿Eso era lo que él era para ella ahora? Víctor apretó la mandíbula, obligándose a mantener la calma. No iba a hacer esto aquí. No frente a las niñas. Pero María debió captar sus pensamientos, porque se puso de pie abruptamente y miró a las niñas. ¿Por qué no van a jugar un rato más? Su voz era suave, pero firme. Tras una breve vacilación, las niñas asintieron y corrieron de vuelta a la fuente. Víctor apenas esperó a que estuvieran fuera del alcance de su voz antes de hablar. ¿Un viejo amigo? Su tono era bajo, controlado, pero sabía que ella podía sentir la tensión cortante debajo de cada palabra. María apretó los labios y apartó la mirada. ¿Qué se suponía que debía decir, Víctor? Él soltó una risa seca, sin humor, sacudiendo la cabeza. ¿Qué tal la verdad? ¿Qué tal decirles quién soy realmente? Ella se estremeció. Fue apenas un segundo, pero él lo notó. Víctor dio un paso más cerca, bajando la voz. ¿Son mías? María cerró los ojos un instante antes de abrirlos nuevamente. Esta vez, no desvió la mirada. Sí, una sola palabra. Pero lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ya lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? La semejanza era demasiado evidente. Pero escucharlo de sus labios, escucharlo confirmado lo hizo real de una manera que lo dejó sin aliento. Sus manos se cerraron en puños a los costados. ¿Cómo pudiste no decírmelo? María exhaló lentamente. Víctor, por favor, no aquí. Él miró hacia las niñas. Marta salpicaba agua a Alicia, y ambas estallaban en risas. No tenían idea de que el hombre parado a solo unos metros de distancia era su padre. Ese pensamiento le revolvió el estómago. Se volvió de nuevo hacia María. ¿Dónde? Ella vaciló un momento. Luego metió la mano en su bolso y sacó un pequeño trozo de papel. Escribió algo en él y se lo tendió. Encuéntrame aquí en 1 hora. Víctor tomó el papel sin mirarlo, sus ojos fijos en los de ella. No puedes simplemente marcharte de esto, María. Su voz era baja, pero firme. No esta vez. María asintió, y por primera vez desde que la había visto, se veía tan rota como él se sentía. Lo sé. Sin decir nada más, se dio la vuelta y regresó con las niñas. Tomó sus pequeñas manos en las suyas y comenzó a alejarlas. Sus cabellos dorados resplandecían bajo la luz del atardecer. Sus risas aún flotaban en el aire. Víctor las observó irse, apretando el papel en su puño hasta que se arrugó. 6 años. 6 años perdidos en sus vidas. Y ahora, finalmente, iba a descubrir por qué. Víctor llegó a la dirección que María le había dado exactamente 1 hora después. Era un pequeño café, escondido en una calle tranquila, lejos de los imponentes rascacielos y los lujosos restaurantes a los que estaba acostumbrado. El lugar tenía un ambiente cálido, acogedor, el tipo de sitio que hacía que la gente se sintiera en casa. Pero Víctor no estaba allí en busca de comodidad. Al entrar, sus ojos la encontraron de inmediato. María estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con las manos envueltas alrededor de una taza de café, su mirada perdida en la distancia. Por un momento, vaciló. Se veía diferente a como la recordaba. Los años la habían suavizado, pero también habían dejado huellas en ella. Había algo cansado en su expresión, algo que antes no estaba allí. Se preguntó si ella vería lo mismo en él. Respirando hondo, cruzó el café y se deslizó en el asiento frente a ella. María alzó la vista, sus dedos tensándose ligeramente alrededor de la taza.
«Viniste», dijo en voz baja. Víctor soltó una risa seca. «¿Pensaste que no lo haría?» Ella exhaló, bajando la mirada a su café. No sé qué esperaba. Él la estudió por un momento. Luego apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Empieza a hablar, María». Su tono era firme, inquebrantable. Sin más excusas. Sin evasivas. «Necesito saber por qué». Ella tragó con dificultad, lentamente. Alzó la vista hasta encontrarse con la suya. Tenía miedo. La mandíbula de Víctor se tensó. ¿De qué? ¿De mí? Ella negó con la cabeza de inmediato. No. Su voz se quebró ligeramente. Tenía miedo de lo que significaría decírtelo. De lo que haría. A ti. A nosotros. Sus dedos se crisparon contra la mesa. No tenías derecho a decidir eso por mí. Lo sé, susurró ella. Ahora lo sé. El silencio se extendió entre ellos, pesado, lleno de todo lo que había quedado sin decir durante 6 años. Finalmente, María dejó escapar un largo suspiro y enderezó los hombros. Me enteré de que estaba embarazada después de que rompimos. ¿Comenzó? Su voz suave pero firme. Pensé en decírtelo, de verdad lo hice, pero en ese momento tú. Vaciló, buscando las palabras adecuadas. Víctor ya sabía lo que quería decir. Consumado. Implacable. Obsesionado con su carrera. Ella no tenía que decirlo. Él había sido todas esas cosas en aquel entonces. Y la había perdido por ello. Pensé que, si te lo decía, te sentirías obligado, continuó ella. Que te forzarías a ser un padre cuando en realidad no estabas listo. Sus palabras eran tranquilas, pero Víctor sintió que le clavaban un puñal. Y no quería eso para ellas. Víctor apretó la mandíbula. Ni siquiera me diste la oportunidad de intentarlo. María bajó la mirada. Por primera vez, había verdadero arrepentimiento en sus ojos. Lo sé, admitió ella. Y sé que nunca podré cambiar eso. Víctor se echó hacia atrás en su silla, pasándose una mano por el rostro. Había pasado años creyendo que ella se había marchado porque no lo amaba lo suficiente como para quedarse. Nunca se le ocurrió que había desaparecido porque intentaba proteger algo. Pero eso no hacía que doliera menos. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de ella. ¿Y ahora qué? María dudó y luego miró hacia la ventana. No lo sé, admitió. Pero sí sé una cosa. Ellas merecen saber quién eres. Algo dentro de él cambió con esas palabras. Durante 6 años, había vivido en un mundo en el que la familia no era algo en lo que pensara, donde su pasado era algo que había enterrado. Pero ahora tenía 2 hijas. Y sin importar lo que hubiera pasado antes, no iba a dejar que crecieran sin conocerlo. Quiero conocerlas, dijo con firmeza. María lo miró por un largo momento y luego asintió. Está bien. No era una respuesta perfecta. No era una solución inmediata. Pero era un comienzo. Al día siguiente, Víctor estaba parado frente a una casa suburbana modesta, mirando la puerta de entrada. Su corazón latía con más fuerza que en cualquier reunión de negocios, en cualquier negociación, en cualquier acuerdo de alto riesgo que hubiera enfrentado. Había derrotado a competidores despiadados, tomado decisiones en fracciones de segundo que valían millones y construido un imperio desde cero. Pero nada en su vida lo había preparado para esto. María le había dado la dirección y la hora para ir. Y ahora que estaba allí, no estaba seguro de cómo dar el siguiente paso. No era el miedo al rechazo lo que lo detenía. Era el peso de lo que significaba este momento. Estaba a punto de conocer a sus hijas. Hijas que debería haber conocido desde el momento en que nacieron. Respiró hondo y llamó a la puerta. Pasaron unos segundos antes de que se abriera. Y ahí estaban. Marta y Alicia se quedaron quietas, una al lado de la otra, sus idénticos ojos azules abiertos con curiosidad. De cerca, la semejanza era aún más impactante. Sus cabellos dorados enmarcaban sus pequeños rostros con rasgos delicados, y sus manitas se aferraban al borde de la puerta mientras lo miraban. María apareció detrás de ellas, ofreciendo una leve sonrisa tranquilizadora. Niñas, él es Víctor. No reaccionaron de inmediato. Marta ladeó la cabeza ligeramente, estudiándolo con una seriedad que parecía demasiado madura para una niña de 5 años. Alicia cambió el peso de un pie a otro, mirando entre él y su madre. Víctor carraspeó, de repente inseguro de qué decir.
Nunca había sido alguien que se quedara sin palabras. Pero ahora, parado frente a dos pequeñas desconocidas que, de alguna manera, eran suyas, se sentía perdido. Hola, logró decir finalmente, su voz más suave de lo que esperaba. Alicia fue la primera en responder. Hola. Marta seguía observándolo, con el ceño fruncido. Mamá dijo que la conocías antes. María le dedicó una mirada cariñosa. Así es, cariño. Marta volvió a mirar a Víctor. Entonces, ¿por qué nunca te habíamos visto antes? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca y luego la cerró, sin estar seguro de cómo explicar algo tan complicado a una niña. María se agachó junto a ellas y colocó una mano reconfortante en la espalda de Marta. Porque a veces los adultos cometen errores, dijo con suavidad. Y a veces no saben cuál es la decisión correcta hasta que es demasiado tarde. Marta pareció considerar eso por un momento antes de volverse hacia Alicia. ¿Crees que es buena persona? Alicia se encogió de hombros. No sé, quizás. Víctor casi se rió, pero se contuvo. No esperaba que lo aceptaran de inmediato. No lo conocían. Y él no tenía derecho a esperar que lo hicieran. Pero estaba aquí ahora. Y pensaba demostrarles que no iba a ninguna parte. María se puso de pie, dándole un pequeño asentimiento. ¿Por qué no entramos? Víctor la siguió al interior de la casa. Era cálida, acogedora, llena de pequeños detalles de una vida que se había perdido. Dibujos de niños pegados en el refrigerador. Pequeños zapatos alineados junto a la puerta. Peluches sobre el sofá. No era el lujo frío de su ático. Era algo completamente diferente. Algo que se sentía como hogar. María los llevó a la sala de estar, donde había algunos juguetes esparcidos en el suelo. Las niñas se subieron al sofá, sentándose juntas, observándolo con cautela. Víctor tomó asiento en el sillón frente a ellas, sintiéndose como si lo estuvieran evaluando. Alicia señaló su muñeca. ¿Qué es eso? Víctor miró su reloj. Es un reloj. Alicia frunció el ceño. Es muy brillante. Marta la empujó con el codo. Tal vez es rico. María soltó una risa baja, sacudiendo la cabeza. Niñas, hablamos de esto. Víctor sonrió levemente. Está bien. Y sí, supongo que podrían decir eso. Los ojos de Alicia se agrandaron. ¿Tienes una casa grande? Sí. Marta cruzó los brazos. ¿Más grande que esta? Sí. Parecía poco impresionada. ¿Tienes un perro? Víctor dudó. No. Marta se giró hacia Alicia. Entonces no creo que sea tan genial. María cubrió su boca para contener la risa, y Víctor no pudo evitar sonreír. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Y eso era un comienzo. Víctor se quedó en el sillón, observando cómo Marta y Alicia seguían mirándolo con curiosidad. Había esperado un momento emotivo, tal vez entusiasmo o incluso un rechazo inmediato. Pero en lugar de eso, simplemente lo estaban observando, tratando de descubrir. Estaban tratando de descubrir quién era él y dónde encajaba en su mundo, y no podía culparlas. Durante 5 años, no había sido más que un extraño. Habían crecido sin él, construido una vida sin saber que existía. Y ahora, en el transcurso de un solo día, había pasado de ser un rostro desconocido a algo más, algo que aún no entendían del todo. María estaba sentada en el sofá junto a las niñas. Su presencia era una fuente silenciosa de tranquilidad para ellas. No las presionó, no intentó forzar una conexión. Y por eso, Víctor le estaba agradecido. Alicia fue la primera en romper el silencio. Si eres nuestro papá, ¿eso significa que tienes que estar aquí todo el tiempo ahora? Víctor miró a María antes de responder. Me gustaría estar aquí tanto como ustedes quieran que esté. Marta entrecerró los ojos ligeramente, como si intentara atraparlo en una mentira. Pero no estabas aquí antes. Víctor respiró hondo. No, no lo estaba. Y desearía haberlo estado. Marta ladeó la cabeza. ¿Por qué no? María se movió ligeramente, lista para intervenir, pero Víctor levantó una mano. Necesitaba responder esto él mismo. Porque no lo sabía, admitió. Tu mamá no me lo dijo. Alicia frunció el ceño. ¿Por qué no? María aclaró la garganta.
porque no estaba segura de si era lo correcto en ese momento. Marta volvió a mirar a Víctor. ¿Y ahora? Víctor sostuvo su mirada, firme y seguro. Ahora quiero estar aquí. Quiero conocerlas a las dos. Y quiero que me conozcan a mí. El silencio llenó la habitación mientras las niñas procesaban sus palabras. Alicia balanceaba las piernas sobre el borde del sofá, estudiándolo con atención. ¿Te gusta el helado? Víctor parpadeó ante el repentino cambio de tema. Sí, me gusta. Alicia asintió, como si esa fuera una información crucial. ¿De qué sabor? Vainilla. Marta hizo una mueca. Eso es aburrido. Víctor rió entre dientes. ¿Y tú qué sabor prefieres? Chocolate Veruda Cookie Dough, declaró Marta. Fresa, añadió Alicia. Víctor asintió con seriedad. Buenas elecciones. Alicia pareció satisfecha con su respuesta y se inclinó hacia Marta. No es tan malo. Marta suspiró, cruzándose de brazos. Supongo. Víctor miró a María, quien le sonrió con complicidad. No era mucho, pero era un avance. ¿Les gustaría salir a comer helado algún día? Preguntó. Los ojos de Alicia se iluminaron de inmediato, pero se volvió hacia Marta, esperando su reacción. Marta dudó, tamborileando los dedos sobre la tela del sofá. Finalmente, se encogió de hombros. Tal vez. Víctor sonrió. Lo tomaré como un sí. Por primera vez, la tensión en la habitación pareció disiparse un poco. Las niñas no estaban listas para llamarlo papá, ni para confiar en él por completo, pero le estaban dando una oportunidad. Y en ese momento, eso era más que suficiente. Unos días después, Víctor se encontraba afuera de una pequeña heladería, esperando mientras María ayudaba a las niñas a decidir qué sabores elegir. Era un lugar acogedor, lejos de los restaurantes exclusivos y los lugares sofisticados a los que estaba acostumbrado. Pero había algo en la simplicidad del sitio que se sentía correcto. Marta y Alicia estaban paradas frente a la vitrina de cristal, sus pequeñas caras pegadas al vidrio mientras examinaban los coloridos sabores de helado. Alicia saltaba levemente sobre sus pies, claramente emocionada, mientras Marta se tomaba su tiempo, considerando cuidadosamente sus opciones. María se giró hacia Víctor con una expresión divertida. Se toman muy en serio la elección de su helado. Víctor sonrió. Lo puedo ver. Después de lo que pareció una eternidad, Alicia finalmente tomó su decisión. Fresa con chispas de colores. El empleado adolescente detrás del mostrador sonrió y sirvió su pedido en un cono antes de entregárselo. Alicia lo tomó con cuidado, radiante. Marta, aún pensativa, finalmente asintió. Chocolate Veruda Cookie Dough. Víctor no se sorprendió. Había sido muy clara sobre su sabor favorito la última vez que hablaron. Una vez que todos tuvieron sus helados, encontraron una pequeña mesa afuera, sombreada por una gran sombrilla. Las niñas se subieron a sus asientos, balanceando las piernas mientras disfrutaban de sus helados. Víctor tomó un pequeño bocado de su cono de vainilla y notó que Alicia lo observaba con una expresión pensativa. ¿Siempre usas traje?, preguntó, ladeando la cabeza. Víctor miró su impecable traje azul marino y sonrió. Casi siempre. ¿Incluso cuando comes helado?, insistió, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Incluso entonces. Marta frunció el seno. Eso es raro. María se rió, sacudiendo la cabeza. Les dije que era elegante. Alicia tomó otro bocado de su helado y luego señaló la muñeca de Víctor. Todavía tienes ese reloj brillante. Se llama Rolex, corrigió Marta. Víctor levantó una ceja. ¿Sabes qué es un Rolex? Marta se encogió de hombros. Veo programas. Alicia soltó una risita, entretenida con la confianza de su hermana. Víctor se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y qué más les gusta hacer además de comer helado? Alicia se animó de inmediato. Me gusta dibujar y bailar. Y cuando sea grande, quiero ser bailarina. Eso es impresionante, dijo Víctor con genuino interés. ¿Tomas clases? Ella asintió entusiasmada. Mamá me lleva todos los sábados. Víctor tomó nota mental de eso. Marta, en cambio, permanecía más reservada. Lamía su helado lentamente, mirando el cono como si éste tuviera todas las respuestas del mundo. Víctor la observó con paciencia. ¿Y tú, Marta? Ella dudó. Luego se encogió de hombros.
Me gustan los libros. María sonrió. Le encantan las historias. Siempre está leyendo algo nuevo. El interés de Víctor se despertó. ¿Cuál es tu libro favorito? Marta finalmente levantó la vista hacia él. Me gustan las historias de aventuras. Víctor asintió, tomando nota mental de ello. Tendré que encontrar uno bueno para ti algún día. Marta lo estudió por un momento. Lentamente, asintió. Alicia, mientras tanto, ya había pasado a otro tema. Mamá dijo que tienes una casa grande, dijo entre bocados. Como una casa realmente grande. Víctor soltó una risa. Sí, la tengo. ¿Tiene piscina? Sí. Sus ojos se agrandaron. ¿Podemos verla? María le lanzó una mirada de advertencia. Alicia. Alicia hizo un puchero. ¿Qué? Solo quiero saber. Víctor sonrió levemente. Tal vez algún día. Eso pareció satisfacerla, y volvió a concentrarse en su helado. Mientras Víctor se sentaba allí, observando a las dos pequeñas, sus hijas, se dio cuenta de cuánto se había perdido. Cada momento pequeño, cada alegría simple, cada pregunta inocente que hacían. Pero estaba aquí ahora, y se aseguraría de no perderse nunca otro momento. Víctor siempre había sido un hombre que buscaba el control, en los negocios, en la vida, en cada decisión que tomaba. Nada quedaba al azar, pero nada en esta situación estaba bajo su control. Habían pasado semanas desde que conoció a Marta y Alicia. Poco a poco, ellas lo estaban dejando entrar. Alicia era la más abierta, siempre preguntando, siempre ansiosa por saber más sobre él. Marta, en cambio, todavía era cautelosa, observadora, cuidadosa. Parecía estar esperando que él le demostrara algo, aunque no lo dijera en voz alta. Y no la culpaba. Había pasado 5 años sin él. No tenía razones para creer que se quedaría. Por eso, cuando María lo invitó a cenar una noche, no lo dudó. Quería estar ahí. Quería ser parte de su mundo, no solo un visitante ocasional. Cuando llegó, el aroma de algo cálido y familiar lo recibió en la puerta. Nunca antes había estado en la casa de María, pero el lugar se sentía como ella. Acogedor, lleno de pequeños detalles que contaban la historia de quién era ahora. Las niñas estaban en la sala, sentadas en el suelo con un montón de libros esparcidos frente a ellas. Alicia fue la primera en levantar la vista y sonrió ampliamente. «¿Veniste?» Víctor sonrió. «Dije que lo haría». Marta le echó un vistazo fugaz antes de volver a su libro. María salió de la cocina, secándose las manos con un paño. «La cena está casi lista», dijo con una pequeña sonrisa. «Espero que te guste la lasaña casera». Víctor rió entre dientes. «Comeré cualquier cosa que no sea de una cena de negocios». Alicia se levantó de un salto y le tomó la mano, tirando de él hacia el sofá. «Tienes que ver este libro. Tiene dragones y princesas y de todo». Víctor dejó que lo guiara hasta el suelo, donde ella se dejó caer y comenzó a hojear las páginas con entusiasmo. Marta, sin embargo, se mantuvo a la distancia, con su libro aún abierto en el regazo. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Víctor, volviéndose hacia ella. Ella dudó antes de levantar la portada para que la viera. Era una novela clásica de aventuras, algo que él mismo había leído cuando era niño. «Es un gran libro», dijo. «Me encantaba cuando era pequeño». Marta lo miró con curiosidad. «¿Lo leíste?». Él asintió. «Más de una vez. La mejor parte es hacia el final». Ella entrecerró los ojos ligeramente. «Sin spoilers». Víctor levantó las manos en señal de rendición. «No se me ocurriría». Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en sus labios antes de que volviera a mirar su libro. María los llamó a la mesa unos minutos después, y para sorpresa de Víctor, la noche se sintió casi normal. Hablaron. Ryan. Alicia habló sin parar sobre su clase de ballet. Marta compartió un dato curioso sobre el libro que estaba leyendo. María rodó los ojos cuando Víctor bromeó sobre sus habilidades culinarias, pero detrás de su gesto había calidez. Y entonces, después de la cena, mientras Víctor ayudaba a recoger la mesa, Marta habló de repente. «¿Vas a quedarte?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Se volvió y la encontró de pie cerca de la puerta, con sus pequeños dedos retorciendo el dobladillo de su vestido. «¿Quedarme esta noche?», preguntó con cautela. Ella negó con la cabeza. «No. Quedarte para siempre».
El pecho de Víctor se tensó. Miró a María, quien lo observaba en silencio. No intervino esta vez. Esto era entre él y Marta. Víctor se agachó hasta quedar a su altura. «Quiero quedarme», dijo con sinceridad. Más que nada. Marta lo estudió durante un largo momento, sus ojos azules buscando algo en los suyos. «La gente se va», dijo finalmente. El peso de esas palabras lo golpeó con fuerza. «Yo no», prometió. Ella dudó. Y luego, lentamente, dio un paso hacia adelante y envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello. No fue un abrazo fuerte. No fue desesperado. Pero fue algo. Víctor cerró los ojos por un instante, dejándose llevar por el peso de ese momento. Había pasado toda su vida construyendo muros, asegurándose de que nadie pudiera lastimarlo. Pero ahora, con los brazos de su hija rodeándolo, se dio cuenta de algo. Ya no tenía miedo de ser vulnerable. Porque, por primera vez en años, tenía algo por lo que valía la pena arriesgarse. Víctor siempre había pensado que el éxito se medía en números. El tamaño de su empresa, su riqueza. Había acumulado poder. El poder que tenía en cada sala de juntas, en cada decisión, en cada negocio cerrado. Pero mientras estaba de pie en medio de la sala de estar de María, viendo a sus hijas discutir sobre qué película ver, se dio cuenta de que esto era lo que realmente importaba. Había pasado un mes desde aquella cena y todo había cambiado. Lentamente, con cuidado, se había convertido en parte de su mundo. Ya no era un visitante ocasional, sino alguien a quien esperaban ver, alguien que debía estar allí. Había reorganizado su agenda, reducido las reuniones nocturnas y pasado más tiempo aquí, donde realmente quería estar. Esa noche les había prometido una noche de películas. María estaba sentada en el sofá, con las piernas dobladas bajo ella, observando con diversión cómo Alicia y Marta discutían acaloradamente. «Yo elegí la última vez», insistió Alicia, cruzándose de brazos. «No es cierto», replicó Marta. «Tú escogiste la semana pasada. Ahora me toca a mí». Alicia hizo un puchero y se giró hacia Víctor. «Papá, dile que me toca a mí». Víctor se quedó congelado un segundo. Lo había llamado papá. No era la primera vez, pero cada vez que lo hacía, lo golpeaba de una manera para la que aún no estaba preparado. Se encontró con la mirada de María, quien le sonrió suavemente antes de volver la vista a las niñas. «Bueno», dijo él, aclarando la garganta, «¿qué tal si vemos las dos? Una hoy y otra mañana». Marta entrecerró los ojos. «¿Y si te quedas dormido?» «No me duermo durante las películas». María soltó una risa burlona. «Eso es una mentira». Alicia rió y Marta sonrió con picardía. «Está bien, pero si te duermes, mañana elegimos nosotras». «Trato hecho», dijo Víctor, extendiendo la mano. Marta la estrechó, satisfecha. Unos minutos después, todos estaban acomodados en el sofá. Alicia se acurrucó junto a María, mientras que Marta se sentó al lado de Víctor, con las piernas bajo una manta. Era algo natural, sencillo. Algo que jamás se habría imaginado haciendo un año atrás. A mitad de la película, la cabeza de Marta se inclinó lentamente sobre su hombro. Víctor no se movió. Apenas respiró. Temía que si lo hacía, ella se apartaría. Pero no lo hizo. En cambio, suspiró suavemente, como si hubiera estado conteniendo algo durante mucho tiempo. Víctor miró de reojo a María, quien lo observaba con una sonrisa silenciosa. Ella movió los labios sin emitir sonido. «Lo estás haciendo bien». Por primera vez en su vida, Víctor se lo creyó. No era perfecto. Aún había cosas por resolver. Pero tenía a sus hijas. Y ellas lo tenían a él. Y no se iría. No ahora. No nunca. El final de esta historia es profundamente emotivo y satisfactorio, no porque todo se resuelva mágicamente, sino porque se siente ganado. Víctor comienza como un hombre que cree haber perdido lo único que realmente importaba, convenciéndose a sí mismo de que el éxito es suficiente. Pero cuando descubre la verdad, que tiene dos hijas de las que nunca supo, su mundo entero cambia. Lo que hace que este final sea tan poderoso es que no se basa en grandes gestos ni en reconciliaciones dramáticas. Se centra en los pequeños momentos. Marta descansando su cabeza en su hombro. Alicia llamándolo papá por primera vez. La mirada de María, diciendo sin palabras que finalmente confía en él.
Esos momentos silenciosos e íntimos son los que muestran el verdadero crecimiento, el verdadero cambio. Víctor no recupera los 6 años que perdió, y sabe que nunca lo hará, pero elige estar presente ahora. Elige quedarse. Elige demostrarles a sus hijas que es alguien en quien pueden confiar. El hecho de que Marta, la más cautelosa y reservada, finalmente baje la guardia, es la señal más clara de que realmente se ha convertido en parte de sus vidas. También hay una esperanza no dicha en su relación con María. La historia no fuerza una resolución romántica perfecta, pero deja espacio para algo más. Sugiere que la sanación está ocurriendo, que la confianza se está reconstruyendo, no solo entre Víctor y sus hijas, sino también entre él y María. Esta no es solo una historia sobre un hombre que descubre que es padre. Es una historia sobre ganarse el derecho a serlo, sobre aprender que el amor no se trata de obligación. Se trata de estar presente, día tras día, sin importar qué. Y eso es lo que hace que este final no solo sea feliz, sino merecido.